Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Narukami DBZ. Hoy estamos de vuelta con el fanfic de un futuro caótico. Este fanfic es una historia complementaria al fanfic llamado Una historia diferente, mi fanfic principal. Si no habéis leído o escuchado dicha historia, os recomiendo hacerlo para estar al día de lo que sucede en este fanfic. Antes de empezar con el fanfic, os recuerdo que tenéis la versión escrita en la descripción para aquellos que prefieran leerla. Con eso dicho, procedamos con el fanfic. Espero que os guste. Trunks realizó múltiples movimientos con la espada, lanzando tajos de un lado a otro, antes de lanzarla en el aire y tomarla con una mano, realizando una última estocada. Pequeños jadeos salieron del híbrido Saiyajin debido al esfuerzo ejercido, pequeñas gotas de sudor recorriendo su rostro después de aquella intensa sesión de entrenamiento. El Kaioshin no pudo evitar aplaudir, una pequeña sonrisa plasmada en su rostro. «Excelente, Trunks», exclamó la deidad. «Has demostrado un increíble manejo sobre la espada». Finalizó el dios. «Todo esto es gracias a usted, Kaioshin. Si no hubiera sido por usted, jamás habría logrado pulir mis habilidades hasta este punto», dijo Trunks con una pequeña sonrisa. «Y pensar que un simple mortal podría utilizar la espada Z. Esto es inaudito, aún no soy capaz de procesarlo», dijo Kibito, todavía sorprendido por el increíble manejo sobre la espada sagrada por parte del híbrido Saiyajin. «Muy bien, Trunks. Vamos a ponerle los toques finales a tu entrenamiento». Con esas palabras dichas, Shin hizo aparecer un enorme cubo negro metálico encima de él, flotando a escasos centímetros por encima de su cabeza. Esto es Kachin. Es conocido por ser el material más duro del universo. Vamos a comprobar si la espada Z es tan fuerte como dicen las leyendas», exclamó la deidad. Trunks dio un breve asentimiento, preparándose para recibir el cubo de metal. «Estoy preparado, Kaioshin», exclamó el híbrido Saiyajin. Justo en aquel instante, los ojos de Kibito se abrieron en señal de sorpresa. «Kaioshin. Babidi se encuentra en movimiento», exclamó el asistente del Kaioshin, sorprendiendo tanto a Shin como a Trunks. «Parece que finalmente ha llegado la hora», dijo Kibito. Shin permaneció en silencio por unos segundos, antes de dejar el cubo de Kachin a un lado. «Ya veo, en ese caso, necesitamos movernos en estos instantes», dijo, dirigiendo su mirada hacia el híbrido Saiyajin. «Vamos, Trunks. Con la espada Z en tu poder podremos detener el despertar de Majin Buu», dijo Shin con una pequeña sonrisa. «Sí», dijo Trunks con una pequeña sonrisa. No había forma de que pudiera perder. No después de estar entrenando arduamente con la espada Z y de recibir aquel extraño ritual por parte del Kaioshin. «Aunque, antes de eso, ¿me podríais dar otros ropajes?», cuestionó el híbrido Saiyajin, rascándose una mejilla, observándose a sí mismo y observando el atuendo Kaioshin que vestía. El Kaioshin miró al híbrido, antes de asentir con una pequeña sonrisa. Utilizando sus poderes, la deidad le devolvió su atuendo habitual a Trunks. «¿Mejor?», cuestionó Shin, recibiendo un asentimiento por parte de Trunks. «En ese caso, toma mi hombro. Nos iremos de inmediato». Cambio de punto de vista. Cuando el trío finalmente llegó a la Tierra, lo hizo apareciendo sobre una amplia llanura, múltiples rocas siendo visibles a su alrededor. Trunks paseó su mirada por el lugar, antes de percatarse de lo que parecía ser una pequeña estructura de color blanco algo peculiar, destacando en mitad de la nada, pero lo más notable eran los dos individuos que se encontraban en su exterior. Uno de ellos se trataba de un individuo con el cráneo blanco alargado, unos labios prominentes visibles en su rostro, sus ojos amarillos observaban al trío como si ya estuviera esperando su llegada. El otro era totalmente diferente al anterior. Se trataba de algún tipo de monstruo de piel verde que debía medir más de 3 metros, la saliva cayendo por las comisuras de sus labios, mirándolos como si fueran simples conejos, siendo la presa de un enorme lobo. ¿Quiénes son ellos? ¿Acaso alguno de ellos es Babidi?, preguntó Trunks con una expresión seria, preparándose para pelear. «No, ninguno de ellos es Babidi. Deben tratarse de sus subordinados. Puedo reconocer a uno de ellos. El monstruo de piel verde se llama Yakon, debes tener cuidado, Trunks», advirtió el Kaioshin, frunciendo el ceño con preocupación. «Babidi es muy selectivo con sus luchadores, sin duda alguna esto será más difícil de lo que me imagine», comentó la deidad. «Mi nombre es Pui Pui», dijo el hombre con el cráneo alargado, portando una pequeña sonrisa en todo momento. El amo Babidi nos advirtió que alguien vendría para oponerse a sus brillantes planes, por eso mismo estamos aquí esperando. Ninguno de vosotros pasará por aquí.
dijo el individuo llamado Pui Pui, dejando escapar una pequeña sonrisa, cruzándose de brazos como si tuviera toda la situación bajo control. Yakon se lamió los labios, sus ojos observando a cada uno de los individuos que tenía frente a él. Estoy tan ansioso por probar como sabéis, estoy seguro que estaréis deliciosos. Dijo el monstruo de piel verde con una amplia sonrisa, la saliva cayendo por sus labios. Trunks frunció levemente el ceño. Yo me haré cargo de ellos, Kaioshin. No necesita preocuparse. Con esas palabras dichas, el híbrido del futuro se puso manos a la obra. Antes de que Pui Pui pudiera reaccionar, Trunks ya se encontraba frente a él. El híbrido Saiyajin dejó escapar un poderoso grito, balanceando la espada Z y cortando limpiamente por la mitad a su oponente de manera vertical. Los ojos de Pui Pui solo pudieron abrirse en puro shock, sus dos mitades sin vida cayendo al suelo. Trunks se hizo hacia un lado, esquivando a tiempo el ataque por parte de Yakon. Lo que parecían ser afiladas cuchillas sobresalían de las muñecas del monstruo de piel verde, el cual volvía a relamerse los labios una vez más en anticipación. Trunks se lanzó hacia adelante una vez más, la espada Z encontrándose con una de las cuchillas del monstruo, pequeñas chispas saltando ante el contacto. El híbrido se movió rápidamente, conectando una patada contra la mandíbula del monstruo, el cual retrocedía sobre sus propios pasos ante el golpe. Yakon dejó escapar un pequeño gruñido ante el golpe, contraatacando rápidamente. Trunks se hizo hacia un lado, un pequeño corte apareciendo sobre su pecho, una de las cuchillas del monstruo logrando rozarlo. Trunks apretó los dientes, retrocediendo con varios saltos hacia atrás, tomándose por unos instantes el pecho, sintiendo la sangre derramarse por el corte. No era nada grave, pero si no tenía más cuidado, el siguiente corte podría ser peor. Trunks volvió a lanzarse una vez más hacia adelante, la espada Z conectando con una de las cuchillas del monstruo. De esa forma, comenzaron a intercambiar golpes, la espada Z chocando contra las cuchillas del monstruo Yakon, moviéndose de un lado a otro. Trunks sabía que a este ritmo sus posibilidades de ganar eran bajas. Si quería ganar, necesitaba utilizar el Super Saiyajin para derrotar a este monstruo. Pero justo cuando se disponía a utilizar su transformación, pudo percatarse de cómo Yakon se paralizaba por completo. Una expresión de sorpresa se grabó en la expresión del monstruo, el cual no podía realizar ningún movimiento. Trunks. Hazlo ahora. Exclamó el Kaioshin, sus manos extendidas hacia adelante, utilizando sus poderes para detener al monstruo. Muchas gracias, Kaioshin. Exclamó Trunks, antes de lanzarse hacia adelante. Sin dudarlo un instante, balanceó la espada Z hacia adelante, el filo cortando a través de la carne del monstruo de piel verde, partiéndolo por la mitad a la altura del abdomen. Malditos, murmuró Yakon, antes de caer al suelo. Trunks dejó escapar un suspiro, limpiándose el sudor que caía por su frente. Dirigió su mirada hacia la deidad, esbozando una pequeña sonrisa. Gracias por la ayuda, Kaioshin. No es nada, Trunks. Si queremos impedir la resurrección de Majin Buu, necesitamos trabajar todos juntos. Dijo la deidad con una pequeña sonrisa, apretando un puño en señal de confianza. Justo en aquel preciso instante, la puerta en la pequeña estructura blanca frente a ellos se abrió, dejando revelar a dos nuevos individuos. Uno de ellos era un individuo de gran estatura y aspecto demoníaco de piel rojiza. Una sonrisa confiada era visible en su expresión en todo momento, vistiendo un atuendo azul junto a una capa blanca. El otro se trataba de un sujeto más bajo, su piel poseía un tono amarillo enfermizo, grandes ojos eran visibles en él. Dibujó una pequeña sonrisa, antes de proceder a hablar. Vaya, pero si tenemos aquí al Kaioshin. Dijo el individuo con un tono burlón evidente. Babidi, murmuró Shin, su cuerpo temblando ante el ser que veía junto a Babidi. ¿Cómo era posible que Babidi hubiera logrado controlar a ese sujeto? Entonces, ¿ese es Babidi? Cuestionó Trunks, dirigiendo su mirada hacia el brujo de baja estatura. Tal como había dicho Shin, su poder no era demasiado alto, pero si su magia era tan aterradora como afirmaba la deidad, necesitaba ser cauteloso. De hecho, él estaba más preocupado por el individuo que acompañaba a Babidi. Dirigió su mirada hacia dicho individuo, su aspecto demoníaco produciendo un escalofrío en el híbrido Saiyajin. Dabura. Gritó Kibito ante la vista de aquel sujeto. ¿Cómo es posible que Babidi haya logrado controlarlo? ¿Acaso lo conocéis? Preguntó Trunks. Así es. Dabura es el rey de los demonios. Esto cambia mucho las cosas. Jamás imaginé que Babidi pudiera llegar a controlar a un guerrero como Dabura.
Dijo Shin, apretando los puños en señal de frustración y temor. ¿El rey de los demonios? Sonaba como un oponente formidable, pensó Trunks. El híbrido Saiyajin miró fijamente a dicho hombre, frunciendo levemente el ceño. Pero, no importaba. Confiaba en sus posibilidades, y en el peor de los casos, su padre y el resto podían acudir en su ayuda en cualquier momento. No se preocupe, Kaioshin. Yo me haré cargo de Dabura. Dijo Trunks. Ten cuidado, Trunks. Dabura es muy diferente a los oponentes que te has enfrentado hasta ahora. Dijo Shin con preocupación. Babidi no pudo evitar reír. ¿Crees que un simple terrícola podrá derrotar a Dabura? ¡Qué ingenuo eres, Kaioshin! Exclamó Babidi con una amplia sonrisa. Dabura. Hazte cargo de ese terrícola. Ordenó el pequeño brujo. Será un placer, amo Babidi. Dijo Dabura con una pequeña sonrisa. Trunks frunció el ceño, transformándose de inmediato en Super Saiyajin y lanzándose contra Dabura. Balanceó su espada hacia adelante, chocando contra algo duro. Los ojos del híbrido Saiyajin se abrieron, al percatarse de que el rey de los demonios había hecho aparecer una espada en cualquier momento, la cual había utilizado para bloquear su tajo. Trunks y Dabura intercambiaron golpes, sus espadas chocando entre sí en un igualado enfrentamiento. Trunks intentó realizar una estocada rápida, pero Dabura se hizo hacia un lado, balanceando su propia espada hacia adelante. El híbrido Saiyajin se apartó rápidamente, logrando esquivar por apenas escasos centímetros la espada del rey demonio. Balanceó un pie hacia adelante, la patada siendo bloqueada por el antebrazo del demonio. Dabura infló su pecho, antes de dejar escapar una enorme llama a través de sus labios. Los ojos de Trunks se abrieron en sorpresa, colocando la espada Z frente a él, utilizando el arma como un escudo. Algunas pequeñas llamas lograron hacer contacto con su cuerpo, provocando pequeñas quemaduras en el híbrido Saiyajin. Trunks dejó escapar un pequeño gruñido en señal de dolor, antes de agacharse rápidamente, esquivando un tajo por parte de Dabura. Intentó responder con un puñetazo dirigido hacia el estómago de Dabura, pero el demonio fue más rápido, logrando sujetar el puño del chico con una de sus manos. Zarandeó el cuerpo de Trunks por encima de él, antes de arrojarlo contra la superficie. El cuerpo de Trunks salió disparado, estrellándose contra el suelo, un pequeño cráter formándose ante el impacto. El híbrido Saiyajin escupió hacia un lado, levantándose, haciendo uso de la espada Z como apoyo para hacerlo. Con un grito de batalla, volvió a lanzarse una vez más contra el demonio. Dabura y Trunks volvieron a intercambiar golpes, sus espadas soltando chispas con cada choque que realizaban. Sigue así, Dabura. Hazlo pedazos. Gritó Babidi, saltando de un lado a otro mientras observaba la batalla entre su subordinado y el Super Saiyajin. Repentinamente y sin previo aviso, Dabura escupió a Trunks. El híbrido fue rápido, utilizando la espada Z para cubrirse del imprevisto escupitajo. Los ojos del híbrido Saiyajin se abrieron al comprobar cómo la espada Z comenzaba a convertirse en piedra para su sorpresa. Trunks, tira la espada. Serás convertido en piedra si la sostienes. Exclamó el Kaioshin. Trunks hizo caso a la deidad, arrojando la espada Z hacia un lado, la cual ya se había convertido en piedra en toda su totalidad, el contacto contra la superficie haciendo añicos el arma con filo. La espada Z. Imposible. Exclamó Kibito, al observar cómo la espada quedaba totalmente destruida. Los ojos del híbrido Saiyajin se movieron al frente, logrando atrapar a tiempo con ambas manos la espada de Dabura. Dejó escapar un pequeño gruñido, pequeñas venas marcándose en todo su cuerpo, mientras ejercía todas sus fuerzas para impedir que la espada de Dabura lograra avanzar. Con un gran grito, movió sus manos hacia un lado, logrando partir la espada del demonio por la mitad. Pero el híbrido Saiyajin fue incapaz de reaccionar a la patada por parte de Dabura, el cual lo mandaba volando junto a las dos deidades. Su cuerpo se hizo hacia un lado, esquivando a duras penas una onda de ki lanzada por parte de Dabura, que conectaba con los restos de la espada Z, borrando cualquier rastro de la existencia de la espada sagrada. Dabura rió sonoramente. Los enviaré a todos ustedes al infierno. Exclamó el demonio con una amplia sonrisa. Trunks dejó escapar un pequeño gruñido, antes de notar cómo el Kaioshin se acercaba a su posición. Lo siento, Trunks. No contaba con que Babidi hubiera logrado controlar a alguien tan poderoso como Dabura. Dijo la deidad, apretando los puños con frustración. Pui Pui y Yakon no eran más que simple carnada para atraerlos. Exclamó Babidi. No permitiré que arruinen mi trabajo. Me ha tomado más de 10 años reunir la energía necesaria para resucitar a Majin Buu.
exclamó el pequeño brujo. Eso solo pasará por encima de mi cadáver, exclamó el Kaioshin, saliendo disparado contra Babidi. Los ojos del pequeño brujo se abrieron en señal de terror, colocando sus brazos frente a él de manera protectora. Dabura, gritó la criatura de baja estatura. Dabura no perdió el tiempo, lanzando una esfera de ki que impactaba contra el cuerpo del Kaioshin, el cual salía disparado por los suelos gravemente herido. Kaioshin, gritó Kibito. Usted no puede morir, exclamó el hombre de piel rojizo, acudiendo a la ayuda del Kaioshin, pero Dabura apareció repentinamente frente a él. Los ojos de Kibito se abrieron en señal de sorpresa, antes de que una ráfaga de ki impactara contra él, eliminándolo por completo. Los ojos de Trunks se abrieron al observar cómo el asistente del Kaioshin moría a manos de Dabura. Kibito, gritó el híbrido Saiyajin, apretando sus puños en señal de ira e impotencia. Babidi no pudo evitar reír. Eso es lo que te mereces, exclamó, antes de acercarse al Kaioshin, comenzando a pisotearlo. Y tú eres el siguiente, Kaioshin. Yo mismo me encargaré personalmente de ti, dijo Babidi, extendiendo una mano. Con sus poderes telequinéticos, comenzó a asfixiar al Kaioshin, el cual poco podía hacer para impedirlo. Trunks apretó los dientes, sintiendo la ira crecer en él. Bastardos, han logrado sacarme de mis casillas. Con eso dicho, el híbrido Saiyajin dejó escapar un poderoso grito. Su aura dorada incrementó de tamaño, pequeñas chispas azules comenzando a rodear su cuerpo, su cabello dorado erizándose aún más. Finalmente nuestro mundo se encontraba en paz, no permitiré que todo ese trabajo se vaya a la basura por unos cretinos como ustedes, exclamó Trunks, lanzándose contra Dabura. El demonio se vio sorprendido por la velocidad de Trunks, recibiendo incontables golpes sobre el estómago en cuestión de unos pocos segundos. Trunks finalizó su asalto con una patada, que mandaba a volar a Dabura junto a Babidi. El pequeño brujo abrió los ojos en sorpresa, sorprendido de que Dabura se hubiera visto superado con tanta facilidad. ¿Es idea mía o el terrícola se ha vuelto aún más fuerte?, cuestionó Babidi con algo de temor. Dabura se levantó, esbozando una pequeña sonrisa. Es probable que la ira le haya dado una especie de estímulo de poder, pero, no se preocupe, sigue sin ser rival para mí, dijo el demonio. Trunks se lanzó hacia adelante una vez más, conectando una patada contra el pecho de Dabura, que volvía a caer al suelo una vez más. ¡Maldito!, gritó el demonio, haciendo aparecer una lanza en una de sus manos. Pero, antes de que pudiera hacer algo, pudo sentir como todo su cuerpo se paralizaba contra su voluntad. ¿Qué es esto? Mi cuerpo no responde, exclamó Dabura, antes de mirar hacia un lado, percatándose de cómo el Kaioshin tenía sus manos extendidas. Rápido, Trunks. Asesta el golpe final, exclamó el Kaioshin, utilizando sus poderes para retener al demonio. Trunks no perdió el tiempo, extendiendo ambas manos. Dejó escapar un poderoso grito, liberando una esfera de ki en la dirección de Dabura y Babidi. Ambos no pudieron hacer nada ante la técnica, siendo desintegrados por completo ante el ataque del híbrido. Trunks dejó escapar un suspiro, deshaciendo su transformación de Super Saiyajin 2. Lo hicimos, realmente lo hicimos, el universo se encuentra en paz, y con esas palabras dichas, el Kaioshin cayó al suelo totalmente inerte. Los ojos de Trunks se abrieron, corriendo rápidamente hacia el cuerpo del dios. Kaioshin se agachó para comprobar su pulso, percatándose de que no había. Apretó los dientes, sintiéndose impotente ante la muerte de la deidad, a pesar de ello, mantuvo la calma. No pasa nada, Kaioshin, reuniré las esferas del dragón y te resucitaré junto a Kibito. Lo prometo, dijo Trunks con una expresión determinada. Pero desconocido para él o cualquier otro guerrero presente en la Tierra, un individuo había estado observando todos los eventos que habían transcurrido desde lejos. Una pequeña sonrisa se grabó en el rostro de aquel individuo, el cual no podía evitar soltar una pequeña carcajada. ¡Qué maravilla! Por fin encontré una línea temporal donde ese entrometido dios de la destrucción del universo 7 no existe, murmuró el individuo. Desconocido para Trunks, aquel sujeto traería un caos mucho peor que el que los androides alguna vez habían causado en el pasado. Sería el inicio de una época totalmente oscura para la Tierra. Y los guerreros que habitaban en ella, poco podrían hacer para impedirlo. Y todo a manos de un individuo con el rostro idéntico a Son Goku, su atuendo negro mostrando la maldad que existía en aquel ser. Un individuo que solo buscaba terminar con cualquier rastro de vida mortal. Antes de que Trunks pudiera cumplir con su promesa de resucitar al Kaioshin y a Kibito, él aparecería para impedirlo y causar el caos.
Goku Black. Y hasta aquí la historia de un futuro caótico. Tal como dije, no sería una historia muy larga. Solo una historia que narraría las vivencias de Trunks hasta la aparición de Black de la forma más breve. Si bien es cierto que podría escribir otro capítulo narrando la aparición de Black y de cómo todos los guerreros de la Tierra intentan detenerlo, lo encuentro un poco innecesario. Después de todo, todos sabemos cómo va a terminar. Gracias a todos aquellos que han leído la historia y han mostrado su apoyo. Ahora a continuar con una historia diferente, la cual todavía está lejos de su finalización. Por último, para todos aquellos que sintáis curiosidad respecto a la segunda historia complementaria que mencioné, todavía queda bastante hasta que comience a publicarla. Tal como dije en anteriores ocasiones, posiblemente no comience a publicarla hasta la finalización de una historia diferente, así que todavía queda bastante. Pero, os diré una cosa para daros algo de IP, de entre las tres historias, es decir, de entre una historia diferente, un futuro caótico y la misteriosa historia, mi favorita es esta última y la que más disfruto escribiendo. Y eso es todo. Nos vemos en el siguiente capítulo de una historia diferente.